Chicos, aquí vamos a ver un análisis de varianza de dos factores al mismo tiempo. Eh, en este caso, en el ejercicio que tenemos aquí, pues nosotros tenemos otra vez el sistema de computación, tres sistemas de computación, pero ahora se unen dos elementos nuevos o dos variables nuevas. Número uno es el tema de los empleados y sus experiencias, y la otra es la jornada en que ellos están produciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, nosotros haremos un diseño de encuadrado latino. Se llama diseño encuadrado al latino porque lo que hacemos es bloquear el efecto exterior de dos variables que pueden producir resultados equivocados, y además nosotros podemos ver que tenemos una matriz de 3 por 3, o sea, tres factores estamos analizando nosotros eh, en, en esta matriz, una matriz de 3 por 3. En este caso, le voy a leer un poco, le voy a compartir, y dice: debido a que hay tres sistemas de computación que se desean probar, ahora se seleccionarían tres empleados para que trabajen en cada sistema durante cada uno de los tres periodos o de las jornadas, ¿verdad? Se tienen tres tratamientos, sistemas de computación y tres niveles para, para cada bloque, es decir, tres niveles de experiencias y tres periodos de tiempo. Se dice que se tiene un cuadrado latino de 3 por 3. Los tres sistemas de computación, que son los tratamientos, se identifican como A, B y C. En este caso, yo he denotado, si ustedes ven aquí la matriz escrita y aquí ya pasada, yo vacié toda la información, en este caso, de las productividades de cada uno de los empleados por sistemas de computación según los turnos que nosotros tenemos. Sin embargo, yo lo denoté con colores, por ejemplo, cuando la producción o la productividad es por un sistema de computación. Entonces, en el sistema A de computación está en color azul, y miren, aquí lo tengo yo. Estos los debo de sumar. Igual, el sistema B que se quiere probar de computación, que está en rojo, y el sistema C que yo le puse color negro y está relleno con este color, que lo vamos a sumar. En este caso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es sumar eh, de forma vertical cada una de las jornadas y la productividad, la sumatoria total. Bueno, aquí ya la tengo, no la borré, pero la voy a borrar. En este caso, escribo suma, ese es el comando, y simplemente selecciono las celdas que van a sumar. Y aquí en el primer turno, en el turno de la mañana, se producen eh, un total de 44 unidades. En el turno de la tarde, 57, y en el turno de la noche, 30. Recuerden ustedes que nosotros estamos mezclando aquí tres factores, ¿verdad? Que es la experiencia, la jornada donde se está realizando el trabajo, porque algunos empleados son más productivos en la mañana, otros usualmente lo son en la tarde, y hay otros que son productivos en la noche. Entonces nosotros queremos medir ese factor, y también el tema de qué sistema de computación es el que estamos utilizando. En el tema de la productividad de los bloques por empleados por turnos, entonces nosotros tenemos la producción total, que es la suma del empleado 1 en las tres jornadas, que es 44, la suma de los empleados del empleado 2 en las tres jornadas, que es 41, y por último simplemente voy a arrastrar esto. ¿Sí? Muy bien. En este caso, yo elevo al cuadrado la suma al cuadrado de las filas y la suma al cuadrado de las columnas.
Esto porque la fórmula me lo está pidiendo, ya vamos a ver las fórmulas. Entonces esto lo elevo al cuadrado y simplemente arrastro. Miren, la suma al cuadrado o la sumatoria al cuadrado y simplemente arrastro en las columnas. Y en este caso nosotros podemos ver que aquí tenemos nosotros la sumatoria al cuadrado, tanto la sumatoria de forma vertical como horizontal debería dar lo mismo, y eso es igual a 131. Miren, aquí tengo 131, y si yo sumo esto debería de ser también igual a 131. Entonces, independientemente como la sume de forma vertical u horizontal, en la matriz yo tengo un total de unidades producidas, tratando de mezclar todos los factores, tipos de computadora, jornadas de producción y las experiencias de los empleados, y me da al final una producción de 131. En este caso, también ese 131 lo elevaré yo al cuadrado en ambas vías. Es lo mismo, solo para que ustedes... Este 131 elevado al cuadrado, que es 17.161, lo vamos a ocupar. Lo siguiente que vamos a hacer es sumar las producciones por sistema, sumar las producciones por el tipo de sistema computacional que utilizamos. Entonces utilizamos las azules, sumamos las azules, miren, color azul. Y la producción, por ejemplo, del sistema, cuando se utiliza el sistema de computación A, es igual a 44. Cuando se utiliza el sistema B, es, creo que es 45, ahí está. Y cuando se utiliza el sistema C de computación, es igual a 42, 42. Ahí lo tenemos. Igual voy a aplicarles la suma al cuadrado. O sea, una vez que yo tengo esto, entonces les aplico al cuadrado. Y en este caso, el primer indicador que nosotros siempre utilizamos eh, es la suma del cuadrado total. Pero miren que la suma del cuadrado total, que aquí la tengo, suma del cuadrado total, me dice es la sumatoria de cada uno de los elementos elevados al cuadrado. O sea, de cada uno de estos elevados al cuadrado, ¿sí? De estos 9 datos, 15, 12, 17, 18, 20, 19, 11, 9 y 10, elevadas al cuadrado, y esos dividido entre R, que es 3. Recuerden ustedes que la matriz es de 3 por 3. Bueno, perdonen, eso no dividido, sino menos la sumatoria de todo elevado al cuadrado, ¿sí? De la sumatoria de todo eso, de estos 131 elevado al cuadrado y dividido entre la raíz, no la raíz, sino R al cuadrado, que en este caso, como nosotros tenemos una matriz de 3 por 3, entonces sería el valor 9. Entonces, lo primero que yo hago acá es, en este caso, primero hacer elevar al cuadrado todos estos valores de la matriz, y simplemente lo voy a arrastrar, para todos, y la sumatoria al cuadrado, miren, la sumatoria de los valores elevados al cuadrado van a ser igual a 2045. O sea, es esta primera parte que yo tengo acá. Para la fórmula, entonces me dice, ok, la sumatoria de todos, de cada uno de los elementos al cuadrado, menos la división de que de la sumatoria, o sea, de este valor del total elevado al cuadrado, ¿sí? Del total elevado al cuadrado, dividido entre 9.
¿Por qué 9? Porque la matriz es de 3 por 3. Entonces simplemente divido esto entre 9 y obtengo que la suma de los cuadrados totales es igual a 138.22. Muy bien, entonces ocupémonos para sacar la suma del cuadrado de las filas o de los bloques. En este caso, recuerden ustedes que tengo 3 bloques aquí y simplemente, según la fórmula, si lo verificamos acá, esta es la suma al cuadrado de los bloques. En este caso, sería cada uno de los promedios, cada uno de las sumas, perdón, elevadas al cuadrado y divididas entre 3, menos la sumatoria total elevada al cuadrado dividido entre 9. O sea, voy a sumar cada uno de estos. Recuerden que estos valores ya están elevados al cuadrado y los dividiré todos entre 3 y a eso le voy a restar la sumatoria total elevada al cuadrado dividido entre r al cuadrado, que es 3 por 3, 3 a la 2, que es 9. Entonces, yo tengo 4.22. Igual haría para los bloques en columnas. Para los bloques en columnas voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso aquí tengo los cuadrados. Miren, la sumatoria de los cuadrados en columnas, que son 3, dividido entre 3, menos la sumatoria del total, dividido entre 9, ¿verdad? Es 121. Ahora, la sumatoria al cuadrado de los tratamientos, ¿sí? Que son estos. Estos son los tratamientos, estos son los sistemas que yo estoy midiendo en base a la experiencia y en base a los turnos, que es el sistema A, sistema B y sistema C, sería de la misma forma. Abro paréntesis y sumo las sumas al cuadrado de cada uno de esos sistemas y lo dividiré entre 3. Y a eso le restaré la sumatoria de todos los valores al cuadrado dividido entre r al cuadrado, que en este caso es 3 a la 2, que es igual a 9. Y tengo 1.55, 1.56. Para la sumatoria al cuadrado de los errores, chicos, simplemente lo que vamos a hacer es lo mismo, despejar, ¿verdad? A la sumatoria del cuadrado total le quitaremos la sumatoria parcial de ¿quién? De la sumatoria de los cuadrados de los bloques en fila más la sumatoria al cuadrado de los bloques en columnas más la sumatoria al cuadrado de los tratamientos y en este caso el valor que yo tengo ahí es de 10.889. Cada uno de estos tiene 2 grados de libertad, ¿sí? Porque son matrices de 2 por 2, ¿verdad? Entonces tengo grados de libertad y los cuadrados medios, por ejemplo, de bloques en fila, de bloques en columnas y de los tratamientos, y de los errores, simplemente dividir la sumatoria al cuadrado correspondiente entre sus grados de libertad. ¿Bien? 2.11, 60.77, 0.77 y 5.44. Esto lo vamos a disminuir. Vamos a disminuir. Esto sí. Y estimaríamos 3 Fs calculados. Primero, el F correspondiente para analizar si aceptamos o no, por ejemplo, el tema de la experiencia, si tiene influencia sí o no la experiencia en la productividad media, si difieren significativamente sí o no. Entonces, en este caso, simplemente es el cuadrado medio de los bloques en fila entre el cuadrado medio de ¿quién? De los cuadrados del error y
el F que yo tengo es 0.38. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir aquí? No se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Pues que hemos sostenido acá. La hipótesis nula es que decimos que la experiencia no difiere de forma significativa, o sea que las productividades medias no difieren por nivel de, de, de experiencia. Veamos el F2. Claro, esto lo comparo con el F crítico, perdonen. Y el F crítico es la inversa de F. Recuerden que la prueba es a un 5% de significancia o un 95%. Los grados de libertad, pues, para ambos son 2. Y en este caso, lo que yo tengo es un F crítico de 19 para todas, ¿verdad? Porque los grados de libertad son los mismos. Entonces, yo estoy cayendo en la zona de no rechazo. Recuerden que estoy dentro del, mi F calculado es menor que mi F crítico. Entonces, yo digo no rechazo la hipótesis nula. Calculemos el otro F calculado, que es los cuadrados medios de los bloques en columnas entre, el, entre el cuadrado medio de los errores, y esto es igual a 11.16. Y recuerden ustedes que mi F crítico es de 19 y por lo tanto yo puedo decir que no rechazo, no se rechaza la hipótesis nula de qué? De que existen diferencias significativas o de que, perdón, la hipótesis nula es que no hay diferencias significativas en la productividad media entre las jornadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no, nosotros no rechazamos la hipótesis nula y finalmente lo que nosotros hacemos y lo que nos interesa es que si los diferentes sistemas se ven o no influenciados, en este caso, eh, igual será el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio de los errores y pueden ver, si yo lo comparo con el F crítico, también no rechazo la hipótesis nula y yo lo que puedo decir en este ejercicio que a un 5% de significancia no rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto la productividad promedio por sistema de computadora según la experiencia de los empleados y la jornada en que ellos realizan su labor no difiere de forma significativa.